No creo en fantasmas. No soy ese tipo de persona que ve cosas donde no las hay ni que se deja llevar por historias paranormales. Siempre he pensado que las personas exageran o simplemente imaginan cosas cuando están solas o asustadas. Pero lo que me ocurrió no es algo que pueda ignorar o explicar fácilmente. Trabajo en un Oxxo en Tijuana, en el turno nocturno, y nunca pensé que algo tan común como revisar una cámara fría podría cambiar mi forma de ver el mundo. Desde esa noche, las madrugadas ya no se sienten solitarias, siempre tengo la sensación de no estar completamente solo. La tienda en la que trabajo no tiene nada fuera de lo normal. Está ubicada en una avenida concurrida, rodeada de pequeños negocios que cierran temprano. Durante el día, hay movimiento constante, pero en la noche el lugar se vuelve casi desértico. Es en esas horas, entre las 2 y las 5 de la mañana, cuando todo parece estar suspendido, como si el tiempo se detuviera. Durante esos momentos, lo único que me mantiene despierto es el trabajo, acomodar mercancía, limpiar estantes y revisar inventarios. Era un martes por la noche, o mejor dicho, ya era miércoles en las primeras horas de la madrugada. Apenas habían pasado algunos clientes, un par de camioneros comprando café y un hombre que parecía buscar algo para comer antes de regresar a casa. La tienda estaba tranquila, el silencio era interrumpido solo por el zumbido constante de las lámparas y el motor de los refrigeradores. Aproveché para revisar la cámara fría, esa área que siempre parece más tétrica por el constante frío y la iluminación tenue. Teníamos un nuevo pedido de refrescos que debía organizar, así que entré con un par de guantes para mover las cajas sin congelarme las manos. Mientras acomodaba las botellas en los estantes, algo llamó mi atención. Al fondo de la cámara fría, donde apilamos las cajas vacías para devolver al proveedor, noté una pequeña figura. No reaccioné de inmediato, pensando que probablemente era una sombra o un reflejo extraño de la luz. Pero cuando me acerqué, vi algo que me dejó inmóvil, era un niño. Estaba agachado, con las rodillas recogidas contra el pecho, como si estuviera escondiéndose. Su cabello era oscuro y llevaba una sudadera roja con capucha. No tenía sentido que un niño estuviera ahí. La puerta de la cámara fría es pesada y difícil de abrir, y siempre está cerrada con llave por seguridad. Traté de procesar lo que veía, buscando alguna explicación lógica. Quizá había entrado con algún cliente y se había escondido, pero ¿por qué alguien dejaría a un niño pequeño ahí? Me acerqué lentamente, intentando no asustarlo, pero en cuanto rodeé las cajas, el espacio estaba vacío. El niño ya no estaba. Me quedé parado unos segundos, tratando de entender lo que había pasado. Inspeccioné cada rincón de la cámara fría, incluso las áreas donde sabía que no cabría alguien de ese tamaño. Nada. El niño no estaba. Salí y revisé la tienda, pensando que quizá había salido mientras yo lo buscaba. Miré las cámaras de seguridad desde la computadora del mostrador, pero lo único que se veía era mi propia figura entrando a la cámara fría. No había ningún rastro del niño. Me convencí a mí mismo de que era un simple juego de luces, quizá un reflejo o mi propia mente haciéndome una mala jugada. Terminé mi turno con cierta incomodidad, pero logré ignorarlo, diciéndome que no había pasado nada fuera de lo normal. Sin embargo, las siguientes noches me hicieron dudar de esa explicación. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió al día siguiente. Al entrar a la cámara fría para realizar el conteo de inventario, encontré una de las cajas de refrescos abierta y las botellas desparramadas en el suelo. Sabía que no había dejado nada fuera de lugar, pero traté de justificarlo. Quizá alguien más había entrado y no lo acomodó correctamente. Lo extraño fue que, al revisar las cámaras, no hubo nadie que se acercara a esa área durante todo el turno. Solo yo. A la noche siguiente, sucedió algo aún más desconcertante. Mientras acomodaba los anaqueles cerca de la cámara fría, escuché un leve golpeteo, como si algo estuviera cayendo dentro. Me armé de valor y abrí la puerta, esperando encontrar otra caja desordenada. Pero lo que vi me dejó sin palabras. En el suelo, perfectamente alineadas, estaban las tapas de varias botellas de refresco. Parecía como si alguien las hubiera desenroscado cuidadosamente y colocado en fila, una tras otra. No había nadie ahí,
y la puerta seguía cerrada con llave. Las noches comenzaron a sentirse más tensas. Aunque trataba de seguir mi rutina, no podía evitar sentir que algo extraño ocurría en esa tienda. Cada vez que pasaba cerca de la cámara fría, mi cuerpo se ponía en alerta, como si esperara ver al niño nuevamente. Revisé las cámaras de seguridad obsesivamente, pero no encontraba nada fuera de lo normal. Solo pequeños detalles que me ponían los nervios de punta, una sombra que parecía moverse al fondo, o el leve movimiento de una caja que nadie había tocado. Decidí preguntarles a mis compañeros de trabajo si habían notado algo raro en la tienda, pero todos negaron haber visto algo inusual. Fue entonces cuando, casi por accidente, me enteré de algo que me heló por completo. Uno de los clientes habituales, un hombre mayor que siempre compraba su periódico temprano por la mañana, mencionó que hace unos años, un niño había muerto en un accidente justo frente a la tienda. Según él, el niño estaba jugando cerca de la calle cuando un auto lo atropelló. Nunca lo confirmaron oficialmente, pero los vecinos decían que su familia vivía muy cerca y que solía correr por la avenida sin supervisión. Todo comenzó a encajar en mi mente de una manera que no quería aceptar. Desde que supe sobre la muerte del niño, las cosas solo empeoraron. Una noche, mientras limpiaba los vidrios de la entrada, vi algo reflejado en el cristal. Era el niño, parado junto a los refrigeradores, mirándome fijamente. Pero cuando me volteé, no había nadie. Dejé caer el trapo y corrí hacia el mostrador, sintiendo una presión en el pecho que no podía explicar. Por el resto del turno, no pude dejar de mirar hacia los refrigeradores, esperando verlo de nuevo. Algunos días después, ocurrió lo más extraño de todo. Cuando entré a la cámara fría para hacer el inventario, encontré una sudadera roja colgada en una de las repisas. Era la misma sudadera que el niño llevaba la primera vez que lo vi. La tomé con cuidado, como si pudiera quemarme, y la llevé al mostrador. La dejé sobre una silla, con la intención de entregarla a alguien o tirarla al final del turno. Pero cuando regresé para tomarla, ya no estaba. Desde esa noche, dejé de revisar la cámara fría durante mis turnos. Simplemente no podía volver a entrar ahí. Le pedí a mis compañeros que se encargaran de ese trabajo, aunque nunca les conté el verdadero motivo. A pesar de eso, el recuerdo del niño no me deja en paz. Cada vez que cierro los ojos, puedo verlo, agachado detrás de las cajas, esperando. Tal vez nunca se fue realmente, y la tienda es ahora su lugar. Lo único que sé es que, incluso después de dejar ese trabajo, sigo sintiendo que algo me sigue, como si no hubiera terminado conmigo. El cliente que nunca estuvo. Mi nombre es Eduardo y tengo 25 años. Trabajo en un Oxxo en Guadalajara, en el turno nocturno. Siempre he sido una persona escéptica, no creo en fantasmas ni en lo paranormal. Para mí, los turnos nocturnos eran simples, menos clientes, un poco más de tranquilidad y de vez en cuando algún borracho buscando cervezas después de las 10. Sin embargo, lo que viví una noche cambió por completo mi forma de ver el mundo. Y hasta el día de hoy, no encuentro explicación. Todo comenzó una madrugada tranquila. Era martes, y como siempre, la tienda estaba casi vacía después de las 10 de la noche. Me encontraba detrás del mostrador acomodando cigarrillos cuando sentí la presencia de alguien frente a mí. Al levantar la vista, vi a un hombre parado ahí. Llevaba ropa completamente negra, un suéter de cuello alto, pantalones oscuros y unos zapatos que parecían desgastados. Su postura era rígida, como si llevara horas sin moverse, y su rostro, bueno, lo más perturbador de todo fue su sonrisa. No era una sonrisa amable ni simpática, sino algo que no puedo describir fácilmente, como si estuviera disfrutando de algún chiste privado que yo no entendía. Le pregunté si necesitaba algo, pero no respondió. Solo me miraba fijamente con esa expresión extraña. Después de unos segundos incómodos, simplemente giró sobre sus talones y salió por la puerta sin decir una palabra. Todo el encuentro no duró más de un minuto, pero algo sobre él me dejó inquieto. No supe exactamente qué, pero había algo mal. Quizá era su manera de caminar,
lenta pero segura, o como parecía que su sombra era más larga de lo normal bajo la luz blanca de la tienda. No pude quitarme su rostro de la cabeza, así que decidí revisar las cámaras de seguridad. No era algo que hacía habitualmente, pero había algo en ese hombre que me daba curiosidad, como si necesitara verlo de nuevo para convencerme de que no había algo extraño en él. Accedí al sistema desde la computadora del mostrador, retrocedí la grabación hasta las 10:30 de la noche, el momento exacto en el que lo vi. Pero cuando reproduje el video, no había nadie. Al principio pensé que había cometido un error. Quizá revisé la hora equivocada o tal vez la cámara falló, pero al rebobinar y reproducir nuevamente, el resultado era el mismo. Yo estaba ahí, detrás del mostrador, acomodando cigarrillos, pero no había rastro del hombre. La puerta ni siquiera se abrió, no hubo registro de movimiento. Era como si todo lo que había presenciado hubiera ocurrido en mi mente. El resto de la noche traté de distraerme. Me dije a mí mismo que seguramente estaba cansado, que había imaginado todo. Pero entonces comenzaron a suceder cosas que me hicieron dudar aún más. Alrededor de las 11:30, mientras revisaba el inventario, escuché un sonido detrás del mostrador, como si alguien hubiera tirado una botella. Me acerqué y vi que una de las botellas de agua estaba en el suelo, pero lo extraño fue que el resto de las botellas estaban perfectamente acomodadas. No parecía que se hubiera caído por accidente. Lo dejé pasar, pero no pude evitar notar que la tienda se sentía diferente. Había un ambiente pesado, como si el aire fuera más denso, y aunque intentaba concentrarme en mi trabajo, sentía una constante presión en el pecho. Revisé la puerta principal varias veces, asegurándome de que estuviera cerrada, aunque normalmente nunca me preocupaba por eso. Luego de un rato, me forcé a seguir trabajando, pero no podía sacudirme la sensación de que algo, o alguien, me estaba observando. A la 1:15 de la mañana, decidí revisar nuevamente las cámaras. Esta vez, fui directamente al sistema en vivo. Solo quería asegurarme de que todo estaba en orden, pero lo que vi me dejó helado. En la pantalla, la tienda estaba completamente vacía, como debía estar. Sin embargo, cuando cambié a la cámara que apuntaba hacia la entrada, vi algo que no esperaba, la sombra de alguien afuera, parada frente a la puerta. La sombra no se movía, ni siquiera parecía respirar. Corrí hacia la puerta para verificar, pero cuando llegué, no había nadie. Volví al monitor, retrocedí la grabación unos segundos y ahí estaba otra vez, la sombra, inmóvil, justo fuera de la tienda. Pero en cuanto revisé las grabaciones de los minutos anteriores, la sombra desaparecía como si nunca hubiera estado ahí. Era imposible que alguien pudiera desaparecer así, pero ya no sabía qué creer. Durante las horas siguientes, los eventos extraños continuaron. Las luces de la tienda parpadeaban intermitentemente, a pesar de que nunca habíamos tenido problemas eléctricos. El reloj de la caja registradora marcaba las 3 de la mañana, pero cuando revisé mi celular, eran apenas las 2:45. Empecé a sentir que el tiempo no transcurría de manera normal. Cada segundo parecía durar más de lo debido, como si la noche se alargara interminablemente. A las 3:30 decidí cerrar la tienda antes de lo habitual. No me importaban las reglas, solo quería salir de ahí. Mientras cerraba las persianas metálicas, sentí algo extraño en la palma de mi mano. Al iluminarla con la linterna de mi celular, vi una marca que no estaba ahí antes, una especie de círculo irregular dibujado con lo que parecía ser polvo oscuro. Lo limpié rápidamente, pero el contacto con esa marca me dejó una sensación de entumecimiento. Cuando finalmente salí, no pude evitar voltear una última vez hacia la tienda desde la acera. Todo parecía normal desde afuera, pero cuando miré las puertas de vidrio, vi algo que me hizo detenerme, la silueta del hombre de negro, parado justo donde lo había visto por primera vez. Esta vez no estaba sonriendo. Simplemente me observaba, inmóvil. No esperé para averiguar más. Subí a mi bicicleta y me fui tan rápido como pude. Esa noche no dormí. Revisé mi cuerpo buscando algo que explicara lo que había sucedido, cansancio, fiebre, cualquier cosa. Pero estaba bien, o al menos físicamente lo estaba. Al día siguiente, decidí no ir a trabajar.
Le pedí a un compañero que cubriera mi turno y me tomé el día para intentar aclarar mis pensamientos. Sin embargo, lo que descubrí fue aún más perturbador. Mientras buscaba información sobre la tienda, encontré un foro donde vecinos de la zona hablaban sobre ella. Según algunos comentarios, el terreno donde se construyó había sido un pequeño taller mecánico hacía años. Un incendio lo destruyó por completo y cobró la vida de su único dueño, un hombre conocido por su carácter agresivo y reservado. Nadie sabía mucho de él, excepto que siempre vestía de negro. Desde esa noche, dejé de trabajar en turnos nocturnos. No sé qué fue lo que vi, pero aún me persigue. A veces, en las noches más tranquilas, siento que esa sonrisa está de nuevo frente a mí, invisible pero presente. Si aprendí algo de esta experiencia es que hay cosas que no tienen explicación y a veces es mejor no buscarlas. Lo que sea que pasó en esa tienda, se quedó ahí, esperando a su próxima víctima. La sombra en el almacén. Cuando trabajas en un lugar como un Oxxo, aprendes a convivir con el silencio de la noche. No es el silencio total, claro, porque siempre hay ruidos de fondo, el zumbido constante de los refrigeradores, el clic de las puertas automáticas y, de vez en cuando, el ruido del tráfico a lo lejos. Pero hay un tipo de silencio que no se siente como algo natural, un vacío en el aire que parece más una advertencia que un descanso. La primera vez que sentí ese silencio fue hace unos meses, y desde entonces no he vuelto a ser la misma persona. Me llamo Andrés y soy de Chihuahua. Trabajo en un Oxxo en una zona tranquila, a las afueras de la ciudad. El turno nocturno solía ser mi favorito, pocas visitas, algo de tiempo para organizar la tienda y, si tenía suerte, 1 o 2 descansos para tomar café mientras veía las cámaras de seguridad. Siempre había sido un lugar aburrido, incluso reconfortante en su monotonía. Pero todo cambió una noche, cuando descubrí que, a veces, la monotonía puede romperse de la peor manera posible. Eran cerca de las 2 de la madrugada, una hora donde apenas pasa gente. Había terminado de acomodar los estantes del área de dulces y decidí pasar al almacén para ordenar las cajas de refrescos que habían llegado en el último pedido. El almacén no es particularmente grande, pero está lleno de estanterías metálicas que hacen que los espacios entre ellas sean angostos. La luz es tenue, más fría que en el resto de la tienda, y siempre hay un leve olor a cartón húmedo mezclado con detergente. No es un lugar acogedor, pero es parte del trabajo. Mientras apilaba las cajas en su lugar, algo me llamó la atención. Fue un movimiento, apenas visible, en el extremo más oscuro del almacén. Una sombra alta, más alta que cualquiera de las estanterías, que parecía desplazarse entre los pasillos formados por las cajas. Al principio pensé que era un ladrón. Aunque es raro, ya había escuchado historias de gente que se cuela a las tiendas por la parte trasera para robar productos o dinero en efectivo. Dejé lo que estaba haciendo y avancé lentamente hacia donde había visto la sombra, tratando de no hacer ruido. Llegué hasta el final del almacén, pero no había nadie. Revisé detrás de las estanterías y debajo de las mesas de trabajo, pero todo estaba en orden. Sin embargo, algo no cuadraba. Una de las cajas de refrescos que había acomodado minutos antes estaba fuera de lugar, como si alguien la hubiera movido. La coloqué de nuevo en su sitio, tratando de convencerme de que probablemente había sido yo mismo quien la había dejado mal colocada. Salí del almacén, cerré la puerta y me dije que debía calmarme. Pero esa noche, mientras atendía a los pocos clientes que llegaron, no pude sacarme de la cabeza la sensación de que no estaba solo. Los días siguientes, las cosas se volvieron cada vez más extrañas. Comencé a notar pequeños cambios en el almacén, cosas que no tenían sentido. Productos que había organizado perfectamente aparecían desordenados al día siguiente. La puerta del almacén, que siempre aseguraba con llave al salir, a veces la encontraba entreabierta al regresar. Pensé que tal vez alguno de mis compañeros de turno estaba jugando una broma, pero al revisar las cámaras de seguridad no vi nada inusual. La puerta simplemente parecía abrirse sola, como si algo desde adentro la empujara. Una madrugada, decidí quedarme en el mostrador, vigilando las cámaras de seguridad en lugar de hacer mis tareas habituales.
Quería encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba pasando. Pasaron las horas sin que nada ocurriera y por un momento me sentí ridículo, como si estuviera imaginando cosas. Pero justo cuando el reloj marcaba las 3:15 de la mañana, lo vi. En la cámara del almacén, la misma sombra alta que había visto días antes se movía lentamente entre las estanterías. No tenía una forma definida, pero su tamaño era inquietante, más grande que cualquier persona. Se deslizaba con fluidez, como si no estuviera caminando, sino flotando. Por un segundo pensé que se trataba de un fallo en la cámara, pero cuando la sombra pareció detenerse y girar, como si estuviera mirando directamente hacia la cámara, sentí un vacío en el estómago. Cerré la transmisión de las cámaras y traté de convencerme de que no había visto lo que había visto. A partir de esa noche, las cosas solo empeoraron. Las puertas del almacén comenzaban a cerrarse solas, incluso cuando no había corrientes de aire ni nadie cerca. Las luces parpadeaban de forma intermitente, aunque los técnicos aseguraban que el sistema eléctrico estaba en perfecto estado. Una vez, mientras acomodaba los refrigeradores, escuché el sonido de una caja cayendo en el almacén. Al entrar, encontré varias cajas volcadas, pero la forma en que estaban distribuidas en el suelo no tenía sentido. Era como si hubieran sido empujadas desde diferentes ángulos al mismo tiempo. Lo más inquietante ocurrió un lunes, cerca de las 4 de la mañana. Estaba limpiando el mostrador cuando, de repente, las luces de la tienda se apagaron. Solo quedaron encendidas las luces del almacén, visibles a través de la pequeña ventana en la puerta. Caminé hacia la puerta para verificar, y lo que vi al mirar por la ventana me paralizó. La sombra alta estaba ahí, inmóvil en el centro del almacén, como si supiera que la estaba observando. No tenía rostro, ni extremidades claras, pero su presencia era innegablemente poderosa, casi sofocante. Abrí la puerta de golpe, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera ahí, pero cuando entré, no había nada. Las noches siguientes ya no pude ignorar lo que estaba pasando. En una ocasión, mientras revisaba el inventario, encontré marcas en las paredes del almacén. Eran líneas irregulares, como si alguien hubiera pasado las uñas con fuerza sobre el concreto. Traté de limpiarlas, pero las marcas parecían estar incrustadas en el material. Otras veces, los productos del almacén aparecían en lugares imposibles, una caja de leche en el baño, botellas de agua alineadas frente a la puerta trasera o un paquete de papas abierto en el suelo. Decidí investigar un poco sobre la tienda, esperando encontrar alguna explicación para lo que estaba ocurriendo. Después de preguntar discretamente a algunos vecinos, descubrí que el terreno donde se construyó la tienda había sido, años atrás, una bodega abandonada. Según algunos, un hombre que trabajaba ahí desapareció misteriosamente una noche y nunca lo encontraron. Otros decían que habían visto cosas extrañas en el lugar antes de que lo demolieran para construir el Oxxo, pero nadie sabía nada con certeza. Desde entonces, el almacén se ha convertido en un lugar que evito a toda costa. Incluso cuando tengo que entrar, trato de hacerlo lo más rápido posible, sin mirar demasiado a mi alrededor. No sé qué es esa sombra ni por qué está ahí, pero siento que no pertenece a este mundo. Algunos días me pregunto si está ligada a lo que pasó en el pasado, o si simplemente es algo que siempre ha estado ahí, esperando a que alguien lo notara. Aunque sigo trabajando en la tienda, nunca dejo de pensar en lo que podría pasar si algún día esa sombra decide dejar el almacén y aparecer en otro lugar. Y cada vez que escucho el sonido de una puerta cerrándose sola, sé que no estoy tan lejos de descubrirlo. El fantasma del compañero. Hay cosas que simplemente no deberían suceder, cosas que desafían toda lógica y que se quedan grabadas en tu mente, persiguiéndote incluso cuando haces todo lo posible por olvidarlas. Mi nombre es Sara, tengo 30 años y trabajo en un Oxxo en una pequeña colonia de Ciudad Juárez. Nunca fui supersticiosa ni creyente en cosas paranormales, pero lo que me ocurrió en 2019 cambió todo. Desde entonces, la tienda donde trabajo ya no se siente como un simple lugar para vender café y cigarros. Es como si hubiera algo atrapado ahí con nosotros, algo que nunca se fue. Todo comenzó con la muerte de David, mi compañero de turno.
David era una de esas personas que siempre tenían una sonrisa para compartir, incluso en las madrugadas más tediosas. Trabajábamos juntos desde hacía un año, y si algo hacía soportable las largas noches, era su buen humor y sus bromas. Pero todo cambió una madrugada de septiembre. David nunca llegó a su turno. Más tarde me enteré de que había sufrido un accidente en su motocicleta mientras venía hacia la tienda. Un conductor distraído lo golpeó y David no sobrevivió. La noticia me destrozó. Era difícil imaginar las noches en la tienda sin él, pero la vida siguió y los turnos no se detuvieron. Apenas una semana después de su muerte, volví a cubrir el turno nocturno sola. La tienda estaba más silenciosa que de costumbre y todo se sentía un poco más pesado, pero asumí que era el efecto de la tristeza y el cansancio acumulado. Esa noche, mientras atendía a un cliente que compraba un café y un paquete de galletas, algo extraño llamó mi atención. Estaba devolviéndole el cambio cuando, de reojo, vi una silueta reflejada en la ventana que daba a la calle. Era imposible no reconocerla, era David. Su figura estaba ahí, inmóvil, mirándome desde el reflejo. Mi corazón se detuvo por un instante, y mis manos quedaron congeladas con el cambio aún en ellas. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que quizá era el agotamiento acumulado, pero entonces el cliente que atendía se giró hacia la ventana y también lo vio. El hombre, visiblemente incómodo, murmuró algo que no entendí y salió rápidamente de la tienda. Me quedé paralizada por unos segundos, mirando el reflejo de la ventana, pero la figura ya no estaba ahí. Revisé la calle desde la puerta principal, pero no había nadie. Solo la oscuridad de la madrugada y el eco lejano de algunos autos que pasaban. Traté de convencerme de que solo había sido una coincidencia, una sombra que mi mente quiso interpretar como algo más. Pero a partir de esa noche, algo en la tienda cambió. Era como si un peso invisible se hubiera instalado en el lugar. Los turnos nocturnos, que antes eran aburridos pero tranquilos, comenzaron a sentirse inquietantes, como si alguien o algo estuviera siempre observándome. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los eventos que no podía ignorar. Todo empezó con pequeños detalles. La cafetera, que siempre apagaba al final de cada turno, amanecía encendida aunque estaba segura de haberla apagado. Las luces del almacén parpadeaban sin razón, a pesar de que los técnicos habían revisado el sistema eléctrico hacía poco. Una vez, mientras acomodaba los estantes de las cervezas, sentí que alguien pasó detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. La sensación de estar acompañada cuando debía estar sola se volvió constante. En varias ocasiones, escuchaba el sonido de pasos en el almacén, como si alguien estuviera moviéndose entre las cajas. Al principio, pensé que podría ser algún cliente que se colaba sin que me diera cuenta, pero al revisar, siempre encontraba el lugar vacío. Sin embargo, lo más extraño era el olor. De vez en cuando, el aire de la tienda se llenaba con un aroma que reconocía al instante, era el perfume que David solía usar. Ese aroma ligero y fresco parecía aparecer de la nada, permanecía por unos segundos, y luego desaparecía como si nunca hubiera estado allí. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, algo me dejó sin palabras. Estaba viendo las grabaciones en tiempo real, asegurándome de que todo estaba en orden, cuando lo vi. En la cámara que apuntaba hacia el pasillo de los refrigeradores, se distinguía claramente una figura. Aro a David, con su uniforme, caminando lentamente entre los estantes, como si estuviera revisando el inventario. Mi primer instinto fue salir corriendo hacia ese pasillo, pero cuando llegué, no había nadie. Miré las cámaras de nuevo, y esta vez, la figura había desaparecido. A partir de ese momento, los fenómenos se intensificaron. Una madrugada, mientras limpiaba el mostrador, escuché un golpe fuerte en la zona de los refrigeradores. Corrí hacia el lugar y encontré varias botellas de refresco tiradas en el suelo, perfectamente alineadas, como si alguien las hubiera colocado de esa manera intencionalmente. Otra noche, mientras cerraba la caja registradora, las luces de la tienda se apagaron de golpe, dejándome en completa oscuridad. Apenas unos segundos después, se volvieron a encender, pero el ambiente ya no era el mismo. Sentí que algo, o alguien, estaba cerca.
Lo más aterrador ocurrió un mes después de la muerte de David. Era un domingo, poco después de las 4 de la mañana. Había terminado de acomodar los productos en los estantes y me dirigía al almacén para recoger unas cajas. Al abrir la puerta, me encontré con algo que me paralizó. En el suelo, justo en el centro del almacén, estaba el casco de motocicleta que David usaba siempre. Era imposible que estuviera ahí. El casco había sido entregado a su familia junto con sus pertenencias después del accidente. Lo miré fijamente durante lo que parecieron minutos interminables, incapaz de moverme. Finalmente, reuní el valor para acercarme, pero cuando estiré la mano para tocarlo, desapareció frente a mis ojos, como si nunca hubiera estado ahí. Esa fue la última noche que trabajé en un turno nocturno. Pedí el cambio a los turnos matutinos y, aunque eso implicó un recorte en mi sueldo, no podía seguir exponiéndome a lo que fuera que estaba ocurriendo en esa tienda. Sin embargo, incluso después de haber dejado de trabajar de noche, no pude deshacerme de la sensación de que algo me seguía. De vez en cuando, mientras estoy en casa, siento ese mismo aroma a perfume en el aire. Otras veces, los objetos de mi habitación parecen moverse de lugar sin explicación. No sé si lo que experimenté fue real o producto de mi mente afectada por el duelo. Quiero creer que David, de alguna manera, solo intentaba comunicarse, tal vez tratando de terminar algo que dejó inconcluso. Pero también me pregunto si fue algo más, algo que se quedó atrapado en esa tienda, alimentándose de la tristeza y el vacío que dejó su ausencia. Lo único que sé es que, desde entonces, no puedo mirar un uniforme de Oxxo sin recordar las noches en esa tienda, los pasos invisibles y esa figura en el reflejo de la ventana que me enseñó que, a veces, el pasado no se queda en el pasado. El ruido en el pasillo. No sé cómo comenzar esto sin que suene absurdo, pero lo que estoy por contar realmente me pasó. Soy de Monterrey, y prefiero no decir mi nombre por razones personales. No es que me importe lo que piensen los demás, es más bien que hay cosas que, al pronunciarlas, pareciera que les das más poder, como si se materializaran de nuevo al ser recordadas. Trabajo en un Oxxo, el típico lugar donde no pasa mucho durante el turno nocturno, o eso pensé antes de esa noche. Desde entonces, no puedo volver a mirar un lugar vacío sin sentir una opresión inexplicable. Era alrededor de las 2 de la madrugada, el horario más tranquilo del turno. Solo uno que otro cliente aparece por esa hora, normalmente alguien comprando cigarros o bebidas energéticas para mantenerse despierto. Había pasado casi una hora sin que nadie entrara a la tienda, así que decidí adelantar el trabajo del día siguiente y acomodar los productos en los estantes. Era algo rutinario que hacía siempre, especialmente en el pasillo de los dulces, donde el desorden era constante. Mientras colocaba las bolsas de gomitas en su lugar, sentí algo raro. No fue una sensación física, pero era como si el aire hubiera cambiado de densidad, como si la atmósfera en la tienda se hubiese cerrado en sí misma. Me obligué a ignorarlo. Era tarde, estaba cansado, y mi imaginación probablemente estaba haciendo de las suyas. Pero entonces lo escuché, alguien dijo mi nombre. Fue tan claro como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré de inmediato, esperando encontrar a algún cliente o a mi compañero, pero no había nadie. La tienda estaba completamente vacía, salvo por el zumbido tenue de las lámparas fluorescentes. Miré hacia el mostrador y después hacia la puerta, ambas estaban exactamente como las había dejado. Incluso revisé el baño para asegurarme de que no había nadie escondido, pero estaba vacío. Traté de convencerme de que simplemente había sido mi mente jugando trucos, un producto del cansancio o del aislamiento de esas horas solitarias. Volví al pasillo y continué trabajando, tratando de no pensar demasiado en lo que acababa de pasar. Pero apenas tomé una bolsa de papas para colocarla en el estante, escuché un golpe seco a mi lado. Al mirar, vi que varias bolsas de dulces habían caído al suelo. Al principio pensé que se trataba de un estante mal colocado, algo que ya me había pasado antes, pero cuando me acerqué a recogerlas, vi que las bolsas no estaban simplemente en el suelo, estaban extendidas en una línea perfectamente recta, como si alguien las hubiera colocado allí con intención. El pánico empezó a asentarse en mi pecho, pero lo reprimí.
Recogí las bolsas rápidamente y las volví a colocar en su lugar. Todo el tiempo sentía que algo me observaba, aunque no podía identificar de dónde venía esa sensación. Regresé al mostrador con la intención de distraerme revisando el inventario en la computadora. Sin embargo, mientras intentaba concentrarme, las cámaras de seguridad llamaron mi atención. Una de las pantallas mostraba el pasillo donde había estado, pero lo que vi no tenía sentido. Ahí, en la grabación, se veían las bolsas de dulces cayendo, una por una, como si fueran empujadas por algo invisible. No había nadie en la toma, ni siquiera yo, aunque estaba seguro de haber estado ahí en ese momento. Mi reflejo en la pantalla simplemente no estaba. Eso fue lo que me hizo sentir que algo iba muy mal, porque no había manera lógica de que eso fuera posible. Apagué la computadora y traté de distraerme, pero el zumbido de las lámparas comenzó a hacerse más fuerte, como si algo estuviera alterando la electricidad de la tienda. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Intenté llamarle a mi compañero para pedirle que viniera a cubrirme, pero mi celular no tenía señal, algo que nunca había pasado antes en la tienda. Incluso el teléfono fijo no daba tono, como si todas las conexiones con el exterior hubieran sido cortadas. Volví a las cámaras para revisar nuevamente y esta vez vi algo que hizo que mi mente se quedara en blanco por un segundo. En la toma del pasillo de los refrigeradores vi una figura borrosa, casi como una sombra, que se movía de un lado a otro entre las bebidas. No tenía una forma definida, pero se desplazaba lentamente, deteniéndose frente a cada puerta del refrigerador como si estuviera mirando el interior. La figura no estaba ahí en tiempo real, solo en las grabaciones de la cámara, lo cual lo hacía aún más aterrador. Tomé mi linterna y decidí inspeccionar el pasillo. Lo sé, fue una idea estúpida, pero en ese momento necesitaba entender qué estaba pasando. Al llegar al lugar donde había visto a la figura, noté que las puertas del refrigerador estaban empañadas, aunque no hacía frío suficiente como para que eso ocurriera. Una de las puertas tenía una marca extraña, como si alguien hubiera pasado la mano por el vidrio, dejando una huella turbia y alargada. Pero lo que me heló fue notar que la marca no parecía hecha por dedos humanos. Era algo más delgado, más largo, como si hubiera sido hecho por algo no humano. Regresé al mostrador rápidamente, sintiendo que la tienda entera se había vuelto hostil hacia mí. Mientras intentaba mantenerme ocupado, vi por el rabillo del ojo que algo se movía en la parte trasera de la tienda, justo en el área de almacenamiento. No quería ir, pero sentí que no tenía opción. El miedo ya estaba arraigado en mí, pero la curiosidad y la necesidad de asegurarme de que estaba seguro me empujaron a avanzar. Abrí la puerta del almacén y sentí como si estuviera entrando a otro lugar. El aire allí era más pesado, y todo estaba en silencio, como si el mundo entero hubiera dejado de existir fuera de esas paredes. Me acerqué a las cajas apiladas en la esquina, pero no encontré nada fuera de lo común. Entonces, vi algo que no debería estar ahí, un dibujo extraño marcado en el piso con lo que parecía ser ceniza. Era un círculo con símbolos que no reconocí, y en el centro había algo que parecía un rastro de garras marcadas en el concreto. No sé cuánto tiempo estuve mirando ese círculo, pero una sensación de urgencia me hizo salir corriendo del almacén y regresar al mostrador. Quería salir de la tienda, pero algo dentro de mí sabía que no debía cruzar esa puerta, como si hacerlo pudiera empeorar las cosas. A las 5 de la mañana, finalmente llegó mi relevo, pero no dije nada sobre lo que pasó. Solo le entregué las llaves y salí caminando lo más rápido que pude. Esa fue mi última noche trabajando en esa tienda. Renuncié al día siguiente y no volví a pasar por ahí. Sin embargo, nunca dejé de pensar en lo que ocurrió esa madrugada, en esa figura borrosa y en el extraño círculo en el almacén. A veces, por las noches, cuando estoy solo en mi casa, siento esa misma opresión en el aire, como si algo me estuviera recordando que aún no me ha dejado ir. Lamentos en el baño. Siempre creí que el turno nocturno era una mezcla de aburrimiento y tranquilidad, un par de horas largas en las que todo lo que tienes que hacer es reponer productos, limpiar y atender a uno que otro cliente desvelado. Esa era mi rutina, nada extraordinario.
Pero hay cosas que pasan en la oscuridad de la madrugada que te cambian para siempre, momentos que sacuden la percepción de lo que es real. Lo que viví en aquel baño, esa noche en Oaxaca, me hizo dudar de todo. Soy Diego y llevo trabajando en un Oxxo desde hace más de 2 años. La tienda está ubicada en una calle concurrida durante el día, pero en las noches la zona queda casi desierta. Algunos autos pasan de vez en cuando, pero por lo general todo está en silencio. El único ruido constante proviene de los refrigeradores y las lámparas que iluminan la tienda con su luz blanca, fría, que a veces hace que el lugar se sienta más como un hospital abandonado que como una tienda de conveniencia. Era una madrugada cualquiera. Eran alrededor de las 3, el momento más tranquilo de la noche. Había terminado de acomodar las cajas en el almacén y me dispuse a limpiar el baño de clientes. Era una tarea que no me emocionaba, pero alguien tenía que hacerlo. Tomé los productos de limpieza y entré. Lo primero que noté fue lo caliente que estaba el aire ahí dentro. Era extraño, porque esa noche hacía frío, pero el baño estaba sofocante, como si alguien hubiera tomado una ducha caliente hace solo unos minutos. Pero eso no tenía sentido. No hay duchas en un Oxxo, y las pocas veces que alguien entra al baño, lo hace rápidamente. Decidí ignorarlo y empecé a limpiar, tratando de terminar lo más rápido posible. Mientras tallaba el lavabo, sentí algo extraño, una incomodidad que no sabía cómo explicar. Era como si el ambiente mismo estuviera cargado, denso, difícil de respirar. Me detuve por un momento y miré alrededor. El baño estaba completamente vacío, pero esa sensación no desaparecía. Volví al trabajo, tratando de no pensar demasiado, pero fue entonces cuando lo escuché. Mi nombre. Fue claro, como si alguien lo hubiera dicho justo detrás de mí. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La puerta seguía cerrada y no había forma de que alguien hubiera entrado sin que me diera cuenta. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que tal vez era el cansancio o el sonido del viento afuera. Pero mientras seguía limpiando, sentía que algo no estaba bien. Terminé de limpiar lo más rápido que pude. Tomé los productos y me dirigí hacia la puerta, pero justo cuando la cerré, algo en el espejo me detuvo en seco. Había algo escrito en el vapor. 3 letras, simples pero contundentes: vete. Me quedé paralizado. Era imposible. Nadie había estado ahí conmigo y el espejo estaba limpio cuando entré. No sabía qué hacer, así que simplemente cerré la puerta y salí de ahí, tratando de sacudirme la sensación de que algo o alguien me estaba observando. Esa noche no volví al baño. Me quedé en el mostrador, mirando las cámaras de seguridad de vez en cuando, pero no vi nada extraño. Intenté ignorarlo, pensar que tal vez había sido un truco del vapor o algo que ya estaba ahí antes de que entrara. Pero en el fondo sabía que no era así. Los días siguientes traté de evitar el baño tanto como pude. Le pedí a mi compañero de turno que se encargara de limpiarlo, inventando alguna excusa sobre estar ocupado con otras tareas. No le di más explicaciones, porque sabía que no me creería. Pero incluso lejos del baño, la sensación de incomodidad no desaparecía. Algunas noches, mientras trabajaba, sentía como si algo se moviera en mi periferia, justo fuera de mi campo de visión. Cuando giraba la cabeza, nunca había nada. Una semana después, decidí enfrentar lo que estaba ocurriendo. No podía seguir evitándolo. Era de madrugada y la tienda estaba vacía. Tomé valor y volví al baño, decidido a demostrarme a mí mismo que no había nada que temer. Entré con las luces encendidas y el aire estaba tan caliente como aquella primera vez. Pero esta vez, no había vapor en el espejo. Todo parecía normal. Mientras revisaba el lugar, noté algo extraño en el techo. Había una pequeña mancha negra en la esquina, como si algo se hubiera quemado. No recordaba haberla visto antes, pero tampoco le di demasiada importancia. Pensé que tal vez era un desperfecto en la pintura o un poco de moho. Cuando terminé de inspeccionar el baño, me sentí un poco más tranquilo. Tal vez todo había sido producto de mi imaginación. Pero al salir del baño, escuché un ruido seco, como si algo hubiera caído detrás de mí.
Me giré rápidamente y vi que la puerta del baño estaba abierta de nuevo. Estaba seguro de haberla cerrado. Dentro, el espejo estaba cubierto de vapor otra vez, y esta vez había más palabras escritas en él. Decían, no te quedes. Mi mente se llenó de preguntas que no tenían respuesta. ¿Quién o qué había hecho eso? ¿Y por qué? Desde esa noche, las cosas solo se volvieron más extrañas. Los clientes empezaron a quejarse de que el baño siempre estaba cerrado, pero yo no quería que nadie más entrara ahí. Sentía que era mi responsabilidad mantener esa puerta cerrada, como si al dejarla abierta estuviera invitando a algo que no entendía. Sin embargo, algunos compañeros me contaron cosas que empezaron a confirmar mis sospechas. Uno de ellos dijo que había visto las luces del baño encenderse y apagarse solas durante su turno. Otro mencionó haber escuchado un golpe fuerte desde el baño cuando estaba completamente solo en la tienda. No podía ignorarlo más. Decidí investigar un poco sobre el lugar, esperando encontrar alguna explicación. Lo que descubrí me dejó helado. Antes de que construyeran el Oxxo, el terreno había sido un taller mecánico. Según algunos vecinos, un incendio había destruido el lugar hace años, y una de las víctimas fue un hombre que quedó atrapado en el baño mientras las llamas consumían el edificio. No encontraron su cuerpo hasta días después, carbonizado y reducido a cenizas. No sé si lo que ocurre en ese baño está relacionado con esa tragedia, pero desde que lo supe, he evitado entrar ahí a toda costa. Aunque el gerente insiste en que no hay nada extraño y que solo son supersticiones, yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Hay noches en las que cierro la tienda y miro de reojo hacia la puerta del baño, esperando no volver a ver esas palabras escritas en el espejo. Pero hay algo en el aire, algo que me dice que esa presencia sigue ahí, esperando, como si nunca hubiera terminado lo que comenzó en ese lugar. Y aunque trato de no pensar en ello, sé que en cualquier momento podría volver. La mujer que no tocaba el suelo. Hay cosas que uno no puede olvidar, aunque lo intente con todas sus fuerzas. Pequeños momentos que se quedan pegados a tu memoria como una mancha imposible de limpiar. Trabajo en un Oxxo en Aguascalientes, y nunca pensé que un lugar tan ordinario podría convertirse en el escenario de algo que me sigue persiguiendo incluso ahora, meses después de que ocurrió. Siempre pensé que mi trabajo era de lo más rutinario, casi aburrido, hasta esa noche en la que todo cambió. Era un martes tranquilo, como suelen ser los turnos nocturnos. Apenas habían pasado algunos clientes a lo largo de la madrugada, un joven buscando un paquete de cigarros, un par de señoras comprando botellas de agua y algún repartidor que necesitaba café para seguir su ruta. Por lo general, el turno nocturno me daba tiempo para acomodar los productos, limpiar los estantes y perderme un poco en mis pensamientos. Pero esa noche algo se sentía diferente, aunque no supe identificar qué era. Había un extraño vacío en la tienda, una sensación de que algo estaba fuera de lugar, aunque todo parecía estar en orden. Alrededor de las 3:10 de la madrugada, la puerta automática de la tienda se abrió. Levanté la vista desde el mostrador, esperando ver a algún cliente entrando, pero lo que vi no era lo que esperaba. Era una mujer, vestida completamente de blanco. Su vestido era largo, casi hasta el suelo, y parecía estar hecho de un material antiguo, como de encaje. No llevaba nada en las manos y su cabello, negro y lacio, caía en mechones que le cubrían parte del rostro. Lo extraño no era su apariencia, aunque sí llamaba la atención. Lo extraño fue la forma en que se movía. La mujer avanzaba hacia el pasillo de los refrigeradores, pero sus pies nunca tocaron el suelo. No caminaba, flotaba, como si estuviera suspendida en el aire. Parpadeé varias veces, intentando asegurarme de que no estaba viendo mal. Era imposible, pero ahí estaba, deslizándose suavemente frente a mí. Pensé en decir algo, pero un nudo en la garganta me impidió siquiera abrir la boca. Ella siguió avanzando, ignorándome por completo, y salió por la puerta trasera de la tienda, que inexplicablemente estaba abierta. No hizo ruido, no tomó nada, y no dejó rastro de su presencia. Cuando por fin logré moverme, fui directo a cerrar la puerta trasera, convencido de que alguien había olvidado asegurarla antes de mi turno.
La cerré con llave, pero no pude sacarme la imagen de la mujer de la cabeza. Era como si su presencia hubiera dejado una marca en el aire, un peso que no se disipaba. Volví al mostrador, tratando de racionalizar lo que acababa de ver. Me dije a mí mismo que probablemente era el cansancio o un juego de luces, pero nada de eso explicaba lo que había presenciado. Decidí revisar las cámaras de seguridad para confirmar que no estaba perdiendo la cordura. Retrocedí la grabación hasta el momento en que la puerta automática se abrió, pero lo que vi me dejó sin palabras. En el video, la puerta se abría sola, pero no había nadie entrando. La tienda estaba completamente vacía. Avancé el video hasta el momento en que la mujer debía aparecer frente al mostrador, pero no había nada. Mi reflejo en la cámara mostraba que yo miraba hacia ella, pero la mujer no estaba ahí. Era como si solo yo hubiera podido verla. No sabía qué pensar. ¿Había imaginado todo? ¿Era un truco de mi mente cansada? Pero no podía ignorar lo real que había parecido. Los detalles de su vestido, la forma en que su cabello se movía ligeramente mientras avanzaba, todo había sido demasiado claro. Me obligué a seguir trabajando, pero la tienda ya no se sentía igual. Cada rincón parecía más oscuro, más pesado. Incluso los ruidos habituales, como el zumbido de los refrigeradores o el clic de las puertas automáticas, parecían distantes, como si provinieran de un lugar muy lejano. Las noches siguientes, la tienda se convirtió en un lugar que ya no podía reconocer. Las cosas empezaron a moverse de manera inexplicable. Productos que había colocado perfectamente en los estantes aparecían tirados en el suelo cuando regresaba al área. Las luces del almacén se apagaban y encendían por sí solas, aunque los interruptores estaban en el mismo lugar. Una noche, mientras limpiaba el área de las bebidas, sentí que el aire a mi alrededor se volvía frío, como si alguien hubiera abierto un congelador gigante. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo quedaba esa misma sensación de vacío que había sentido cuando vi a la mujer. Lo más inquietante ocurrió unas semanas después. Era otra madrugada tranquila y estaba organizando algunos productos en el pasillo de los dulces. Había estado evitando mirar las cámaras de seguridad desde esa noche, pero algo me impulsó a echarles un vistazo. Cuando revisé el monitor, noté algo que no debería estar ahí. En la cámara que apuntaba hacia la entrada de la tienda, se veía la figura de una mujer de pie, justo frente a la puerta automática. Estaba completamente inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera observando algo dentro de la tienda. Miré hacia la puerta, pero no había nadie. Cuando volví a mirar el monitor, la figura había desaparecido. Cerré la computadora de golpe y traté de concentrarme en terminar mi turno, pero no podía sacudirme la sensación de que alguien me estaba vigilando. Esa noche, los minutos parecían alargarse interminablemente y cada pequeño ruido me hacía girar la cabeza, esperando verla nuevamente. Al día siguiente, le pregunté a uno de los vecinos de la zona si sabía algo sobre la tienda. Lo hice de manera casual, tratando de no sonar paranoico, pero lo que me contó me dejó sin palabras. Según él, antes de que construyeran el Oxxo, había una casa antigua en ese terreno. Una mujer había vivido allí sola durante años, hasta que un día desapareció sin dejar rastro. La gente decía que nunca salió de la casa, que simplemente dejó de ser vista. La demolieron poco después, pero algunos vecinos juraban que a veces veían luces en el terreno vacío, como si alguien todavía estuviera ahí. Desde esa noche, he intentado evitar los turnos nocturnos tanto como puedo, pero aún me atormenta lo que vi. Hay momentos en los que, incluso estando en casa, siento la misma presencia que sentí en la tienda. A veces dejo encendidas las luces, otras veces reviso constantemente las ventanas, esperando no verla de nuevo. Pero en el fondo, sé que esa mujer, quien quiera o lo que sea que fuera, no se ha ido realmente. Y aunque trato de seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, hay una parte de mí que teme que vuelva a aparecer. La mujer del café. Cuando uno trabaja en un Oxxo durante el turno nocturno, aprende a convivir con la monotonía y las peculiaridades de la madrugada.
Hay clientes habituales, historias curiosas, momentos de aburrimiento y, de vez en cuando, situaciones que te ponen los pelos de punta. Pero nada me había preparado para lo que ocurrió en 2017. Es algo que hasta hoy no puedo explicar y me esfuerzo por evitar recordar. Sin embargo, hay noches en las que todo regresa y siento como si no hubiera escapado por completo de aquello que ocurrió. Mi nombre no importa, pero trabajaba en un Oxxo en Toluca, justo en una de esas avenidas largas y tranquilas que parecen muertas después de las 10 de la noche. El turno nocturno no era mi favorito, pero pagaba las cuentas y las noches eran lo suficientemente tranquilas como para soportarlas. Uno de los pocos momentos interesantes era la visita de una señora mayor que venía casi todos los días a eso de las 11:30 de la noche. Siempre pedía lo mismo, un café americano sin azúcar. Nunca cruzábamos más de 2 o 3 palabras, pero había algo en ella que llamaba mi atención. Era una mujer pequeña, de cabello gris, siempre vestida con ropa sencilla pero limpia. Tenía una expresión tranquila, como si el mundo exterior no le preocupara en lo más mínimo. Lo único inusual era la forma en que se movía, lenta pero segura, como si cada paso fuera medido con precisión. Había algo extraño en ella, aunque nunca le di demasiada importancia. Supuse que era solo una señora solitaria buscando algo de calor en la fría noche de Toluca. Una noche de agosto, como de costumbre, la vi entrar. Se dirigió directamente a la máquina de café mientras yo organizaba las cervezas en el refrigerador. La escuché toser suavemente y luego dejar unas monedas en el mostrador. Me acerqué para preparar su bebida, y mientras lo hacía, sentí su mirada fija en mí. No era raro que me observara mientras preparaba su café, pero esa vez había algo diferente. Cuando terminé, al voltear para entregarle el vaso, me soltó algo que me congeló. Hasta ese momento, creí que era solo una mujer normal. Sin embargo, sus palabras no parecían encajar con la realidad. Me limité a reírme, pensando que quizá era una broma o una manera extraña de iniciar una conversación. Ella no sonrió ni se inmutó. Simplemente tomó su café, salió por la puerta y desapareció en la oscuridad de la calle. No volví a verla esa noche, ni ninguna otra. Los días siguientes me di cuenta de que algo faltaba. Aunque nunca hablamos mucho, me había acostumbrado a su rutina y su ausencia dejó un vacío extraño. Una noche, mientras platicaba con un cliente frecuente, le pregunté si conocía a la señora. Me miró extrañado y me dijo algo que me dejó perplejo. La mujer que describía había fallecido hacía varias semanas. Según él, la había visto por última vez antes de que la encontraran sin vida en su casa, a solo unas cuadras de la tienda. Intenté no darle demasiadas vueltas. Pensé que tal vez se refería a otra persona o que estaba equivocado. Pero la coincidencia era difícil de ignorar. Esa noche, la tienda se sintió diferente. No sé cómo describirlo, pero había un ambiente que no era normal, algo pesado, como si el espacio estuviera esperando que algo sucediera. A pesar de mis esfuerzos por distraerme con el trabajo, cada sonido, cada movimiento, me ponía en alerta. A las 3 de la madrugada, mientras limpiaba la máquina de café, me di cuenta de que el vaso que había usado la señora la última vez seguía ahí. No sé cómo no lo noté antes, pero estaba sobre el mostrador, exactamente donde ella lo había dejado. Pensé que tal vez era un descuido mío, pero algo no encajaba. El vaso estaba completamente limpio, como si nunca hubiera sido usado, pero sabía que nadie más había preparado un café desde esa noche. Traté de ignorar el vaso y seguir con mi trabajo, pero no podía dejar de sentir que algo estaba mal. Revisé las cámaras de seguridad por curiosidad, para comprobar si alguien más había entrado en la tienda y dejado el vaso ahí. Lo que vi me dejó helado. En la grabación se veía claramente cómo la señora entraba, tomaba su café y salía. Pero lo extraño era que su reflejo no aparecía en las puertas de vidrio ni en los refrigeradores. Era como si no estuviera realmente ahí, como si solo yo pudiera verla. Pasaron los días, y aunque intentaba convencerme de que todo tenía una explicación lógica, la sensación de inquietud no desaparecía. Una noche, mientras revisaba el almacén, escuché un ruido en la zona del café. No era un sonido fuerte,
más bien como si algo hubiera sido movido ligeramente. Al acercarme, vi que el vaso había sido colocado de nuevo en el mostrador, aunque yo estaba seguro de haberlo tirado a la basura esa misma tarde. Esta vez, el vaso estaba lleno, pero no de café. Había algo oscuro y espeso en su interior, como si fuera algún tipo de líquido viejo y coagulado. El miedo se apoderó de mí, pero no quería dejar que se notara. Tomé el vaso con cuidado y lo arrojé al contenedor de basura fuera de la tienda. Sin embargo, al regresar, lo encontré de nuevo en el mostrador, en el mismo lugar exacto. No podía ser posible. Miré hacia la puerta principal, esperando ver a alguien afuera, pero la calle estaba vacía. Todo estaba completamente quieto, excepto por el zumbido constante de las lámparas. Esa noche apenas pude terminar mi turno. Cada minuto se sentía eterno y la tienda parecía más y más pequeña, como si las paredes se cerraran lentamente alrededor de mí. Cuando finalmente llegó mi relevo, salí de ahí sin decir una palabra y traté de no mirar hacia atrás. Sin embargo, algo me obligó a voltear una última vez. A través de las puertas de vidrio, vi a la señora, parada junto a la máquina de café, con su vaso en la mano. Pero esta vez, sus ojos estaban hundidos, como si hubieran desaparecido por completo. Renuncié al trabajo al día siguiente y no he vuelto a pasar por esa tienda desde entonces. Sin embargo, cada vez que veo una máquina de café, no puedo evitar recordar su rostro y esa última mirada vacía. A veces, en las madrugadas, siento el olor a café fresco en mi casa, aunque no haya preparado ninguno. Sé que algo quedó conmigo esa noche, y me temo que nunca podré librarme de ello. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video.